Después de ver este video, no vas a querer gastar más dinero en packs para Motion Graphics y ya te voy a contar por qué. Este no va a ser un video de color como ya vieron en la presentación, pero les aseguro que lo que les voy a mostrar acá les va a salvar la vida. ¿Cuántos de ustedes como filmmakers crean contenido de diferente variedad para pequeñas, medianas, grandes empresas, para personas? Porque hoy en día las personas necesitan, siendo marcas personales, necesitan crear videos, generar contenido, y cuando están en ese proceso, ustedes mismos se preguntan, bueno, ¿cómo hago para darle más vida, más dinamismo, darle un poco más de, no sé, de flow al video, o que encaje como con la personalidad de lo que me está pidiendo el cliente? Y a veces entramos como en ese mundo donde no sabemos cómo hacerlo. La respuesta a ese vacío muchas veces son los motion graphics. Sí, ¿por qué los motion graphics? Porque los motion graphics nos dan como ese plus de darle un poco más de vida a lo que se quiere transmitir a través de tipografías animadas, a través de infografías, a través de transiciones, a través de colores, a través de, no sé, una gran cantidad de elementos y opciones que tenemos con ellos para darle ese plus a los videos. Pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros estamos en la capacidad de invertir una cantidad inimaginable de tiempo aprendiendo a hacer motion graphics de cero, o invertir una cantidad de tiempo haciendo los motion graphics necesarios para un video, inventando, creando, o pagar una cantidad X de dinero a un diseñador externo para que nos cree esas animaciones? Y muchas veces ni siquiera tenemos el tiempo para hacer todo eso, porque tenemos proyectos de 1 o 2 días de entrega y el cliente dice, bueno, lo necesito ya para subirlo a la red, por esto, por el evento, por lo que pasó, y necesitamos fluidez y rapidez, y tenemos que actuar con la mayor rapidez posible para eso. Por eso mismo les quiero mostrar el día de hoy este increíble pack de motion graphics creado para DaVinci Resolve. ¿Por qué digo que es increíble? Porque tiene más de 2250 elementos, entre los que podemos encontrar tipografías, infografías, transiciones, glitch, que a todos nos encantan los glitch, efectos de sonido, shapes. No, es increíble la cantidad de elementos que tenemos acá. Se puede customizar, se pueden cambiar de tamaño, de colores, las tipografías se pueden cambiar. Una cosa que me pareció genial es el hecho de que se adaptan automáticamente al formato de video. Supongamos que estás trabajando un mismo video para un mismo cliente, pero en diferentes formatos. Entonces lo pones en 16:9 y él se te adapta en 16:9. Lo pones al 9:16 y automáticamente se te adapta a ese formato. No tienes que hacer absolutamente nada. Y eso es un ahorro de tiempo impensable cuando estamos trabajando a velocidad de la luz para poder entregar. Así que nada, creo que lo mejor es mostrarles, que ustedes vean, que ustedes juzguen y pues ya evalúen si vale la pena o no. Para mí vale muchísimo la pena y salva muchísimo la vida y ahorra tiempo impensable, que en esto del video eso es lo que más necesitamos al día de hoy, tiempo. Así que vamos a verlo. Bueno, mi gente, les presento los motion graphics, el pack de motion graphics para DaVinci Resolve. Estos son los Toco Graphics. Aquí tenemos la página donde las pueden adquirir. Es de Envato directamente. Aquí están pues como todas las condiciones, el precio. Aquí van a ver que tienen 2 tipos de licencias. En un rato les voy a explicar de qué se trata cada una de ellas. Pero aquí tenemos básicamente lo que sería la descripción del paquete de motion graphics. Y aquí tenemos pues como la explicación, muestra las categorías, son la cantidad de elementos que tienen. Y bueno, esto es algo que ya pueden explorar ustedes más adelante. Solamente les quería compartir esta pantalla de donde se puede descargar directamente. Ahora voy a mostrarles la carpeta, cómo se ve cuando ya se descarga el contenido, y para mostrarles cómo sería el proceso de instalación. Acá tenemos entonces cuando se descarga, esta es la carpeta así tal cual se ve en descarga, y aquí tenemos como todas las carpetas que incluyen. Está el instalador, está el manual, está el material extra, archivos para iPad porque también funciona para iPad, y un par de tutoriales que nos enseña cómo instalarlo y cómo usarlo. Hay algo muy importante que hacer antes de la instalación y está en este archivo PDF, así que lo voy a abrir para mostrarles de qué se trata. Cuando uno lo abre, pues acá está la presentación, nos dan las gracias por haber comprado el producto,
y dice que es importante instalar unas fuentes o una tipografía requerida para que las animaciones funcionen correctamente. Más adelante en el proceso esas fuentes se pueden cambiar obviamente, pero al proceso de instalación es mejor con las fuentes que ya están predeterminadas en eso. Ellos incluso nos las incluyen, entonces le damos clic acá en todas las fuentes en un solo archivo y nos abre esta página, las fuentes para descargar. Aquí ya las descargamos y hacemos el proceso de instalación de las fuentes como cualquier otra. Luego les voy a mostrar entonces la carpeta del instalador. Acá tenemos los dos tipos de instaladores, está el de PC y está el de Mac. Simplemente le dan doble clic, siguen el proceso y ya se hace toda la instalación sin ningún tipo de inconveniente. Y ya con eso tenemos instalado entonces el pack de Motion Graphics. Y tenemos acá un material extra, que es lo que les decía en la presentación. Tenemos unos glitch, están aquí pues en categorías. Acá tenemos los mismos pero monocromáticos. Acá tenemos unos overlays también. Y luego tenemos los efectos de sonido, que pues, tenemos una cantidad impresionante, que ya después ustedes lo que pueden hacer es agregarlos directamente a cada proyecto o tenerlos en su lugar de preferencia. Ahora vamos a dirigirnos directamente al DaVinci para ver entonces cómo se ve la instalación y ya para ver cómo funciona el plugin en un proyecto real que yo realicé, y les voy a mostrar también otras opciones u otros elementos que tiene este plugin que son impresionantes, y pues para que ustedes más o menos alcancen a dimensionar la potencia de este pack. Vamos acá. Este es un proyecto que se realizó para una escuela de maquillaje y lo vi como apropiado para utilizar algunos elementos y darle un poco de dinamismo al mismo proyecto. Es un proyecto que se grabó en vertical. Acá lo tenemos ya todo listo, colorizado y pues con todo arreglado. Entonces les voy a mostrar inicialmente cómo se ve la instalación. Nos vamos aquí a la izquierda donde están los efectos, le damos a transiciones de video, bajamos y aquí nos aparecen las Toco Transitions. Tenemos estas de acá que son como las flat, estas son bastantes. Tenemos las transiciones de cámara y tenemos unas transiciones, unos overlays también. Bueno, me voy a ubicar entonces acá entre dos clips para poderles mostrar por encima estas transiciones. Solamente con pasarlas ya podemos ver cómo es el movimiento, pero la cantidad bastante interesantes. Aquí tenemos movimientos de cámara, que estas están pues bien, se utilizan bastante hoy en día. Me voy a ir aquí a estos dos clips, por ejemplo, para utilizar una transición así aleatoria y mostrarles cómo se ve aquí en el inspector, que es donde podemos hacer como una modificación de los colores y algunas otras cosas. Este es el movimiento de la transición. Acá tenemos los diferentes colores que se ven al fondo, los podemos modificar todos. Esto ya es pues obviamente a gusto personal dependiendo de cada proyecto. Vamos a ver otra, por ejemplo, no sé, veamos una de cámara, por ejemplo. Así se vería esta transición. Por ejemplo, podemos aplicar esta otra. Son bastante interesantes, bastante chéveres, y pues obviamente nos van a dar una cantidad enorme de usos dependiendo obviamente del objetivo de cada video, ¿cierto? O si simplemente queremos hacerlo bien dinámico, bien interesante, ahí tenemos bastantes alternativas para esto. Eso solamente hablando de las transiciones. Si seguimos un poco más abajo, aquí donde dice títulos y desplegamos, y nos encontramos con todos los Toco Graphics, que es como la parte más fuerte de este plugin. Aquí tenemos todos los elementos, tipografías, fondos, social media, títulos, y en cada uno de ellos tenemos muchos elementos, muchos elementos, y ya les voy a empezar a mostrar. Pero antes de eso les quiero mostrar en el proyecto que hice qué fue lo que yo utilicé para que se hagan una idea del uso. En este caso, por ejemplo, al inicio utilicé acá 3 elementos glitch, que es de los que están en la carpeta que les mostré, y empieza de esta forma. Hice una combinación de los 3
para que me generara como un inicio de esa forma. Luego acá, entre estos dos clips, utilicé otro para hacer como una especie de transición. Ahí se vio, ¿cierto? Este aquí. Luego más adelante utilicé otro que se los voy a mostrar. Les voy a decir dónde está que lo que hice fue como para hacer una especie de marco en esta imagen que vemos acá en el fondo, que es un mensaje. Lo que hice fue reacomodarlo pues en la parte de la transformación para que me diera la forma, y le cambié el color para utilizar los colores de la marca. Aquí utilicé otro que es uno de los típicos que se utilizan pues en redes sociales, que es como dándole corazoncitos a la publicación. Ese viene por defecto y pues lo coloqué aquí encima como indicando pues que nos gusta esta interacción en este momento. Luego tenemos esta otra que fue como estos destellitos, y con esas finalizamos. Además de eso, a cada uno de esos efectos lo acompañé con efectos sonoros. Se los voy a dejar para que escuchen. Voy a poner en silencio la pista y también el audio para que escuchen. ¿Qué tal? Se escuchan bastante bien, ¿no? Y acompañan muy bien todo el entorno del video porque pues hace parte de la experiencia. Es una propuesta innovadora que combina el maquillaje con la psicología para resaltar el autoestima en las mujeres. Es una experiencia. Ahora les voy a mostrar otros elementos que son muy chéveres y muy interesantes para explicarles y bueno, para que ustedes vean todo lo que se puede hacer con esto. Acá tengo una copia, otro video del mismo proyecto, y pues es una copia para poder trabajar encima de él, y les voy a ir mostrando por encima muchos de los elementos que tenemos que me parecen que son muy brutales, y voy a ir cogiéndolos así aleatoriamente. Vamos, por ejemplo, no sé, pongamos con este a ver qué es. Bueno, este nos hace como una especie de marco. Vamos a ver hasta dónde nos permite personalizarlo. Tenemos acá editar el texto. Ponemos, por ejemplo, makeup. Acá tenemos esto que obviamente se lo quitaríamos. Y tenemos pues una animación predeterminada. Podemos editar el color tanto del texto como del marco. Aquí le podemos cambiar el color también. Tenemos el color del texto. La verdad es muy chévere porque nos da muchas posibilidades de trabajar con esto. Y vamos a hacer pruebas con la fuente. Estas son fuentes que tengo ya instaladas por defecto. Bueno, con esta no funcionó. Aquí sí nos cambió con esta otra. Es cuestión de que ustedes vayan haciendo pruebas y vayan experimentando lo que mejor se adapte a lo que necesitan. Y acá tenemos en esta parte que es el control de todos los elementos. Podemos mover ciertas cosas y cambiarlas de posición, por ejemplo. El tamaño. Aquí también lo mismo con la letra. También con creo que ese sería el marco. Bueno, el marco no tiene opción de cambiarse en este caso, pero tenemos bastantes formas de poder personalizarlo. Vamos a probar con otro. Por ejemplo, a ver qué es. Estas son prácticamente infografías para poder mostrar información de algún tipo de producto, algún tipo de servicio. No sé, son infinitas las posibilidades que tenemos con esto. Utilizan los colores corporativos de la empresa o de la marca que nos contrate. Lo mismo en la tipografía, los tamaños. De social media me parecen muy chéveres porque tenemos pues acá
una cantidad enorme de elementos a utilizar. Aquí, por ejemplo, este fue el que utilicé en la muestra anterior. El conteo lo podemos manipular. Pueden poner hasta, creo que hasta 1000. Sí, hasta 1000. Vamos a ver si se pueden más. Hasta 2000 se puede hacer. El tamaño de la cajita, la altura y las curvas, el color de la misma cajita también, el tamaño del número, el tamaño del corazón. Bueno, la verdad es que las opciones son muy amplias. Aquí tenemos una gran cantidad de elementos a utilizar. Esto que pueden jugar como si fueran las publicaciones de Instagram, pero en un video. Por acá hay uno que es muy interesante, que los voy a mostrar, se los voy a compartir, y es este. Es como para crear el perfil de Instagram directamente en un video. Entonces vamos a ver cómo se puede personalizar. Vamos, por ejemplo, acá seleccionamos en el inspector y vamos al Fusion. Damos doble clic acá y tenemos cada uno de los elementos que componen la plantilla, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos la media 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y son cada uno de los elementos, el logo. Entonces, ¿aquí qué es? Aquí lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo. Tenemos la opción de arrastrar directamente desde la media pool, es este, y lo arrastramos, por ejemplo, a este lado. Y ahí nos queda. Bueno, como en este caso el clip está en horizontal, tenemos que inclinarlo para que quede acorde a la posición. Damos aquí en la posición del clip, doble clic, y aquí en ángulo le damos 90 grados y ahí nos quedó acomodado. Vamos a probar con el tercero, por ejemplo. Puede ser este de acá. Es más que sí. Vamos, doble clic acá, 90 grados. Y podemos incluso bajar un poco esto, acomodarlo. La verdad que me parece muy chévere este tipo de plugins porque nos brindan unas posibilidades enormes y además es la rapidez con la que podemos hacer eso. Ustedes no se imaginan lo que se puede demorar uno en otro tipo de programas o en el mismo Fusion para crear todo esto de cero, crear la plantilla, hacer estas barritas, los números, el diseño, la forma, la animación de cada uno de los elementos. O sea, que este plugin, este pack nos ofrezca la posibilidad de tenerlo ya así listo. Simplemente sea reemplazar 5 o 6 elementos y tenemos el video prácticamente hecho en 5 minutos. O sea, esto no tiene precio. Esto la verdad no tiene precio, el ahorro de tiempo, y creo que eso es lo que al día de hoy buscamos constantemente. Es el optimizar el flujo de trabajo y optimizar nuestro trabajo. Pues o sea, no es trabajar más, sino trabajar mejor. Estos ya son títulos con movimiento. Esto nos da posibilidades enormes para hacer subtitulaciones, para hacer letras de canciones, para hacer muchas cosas que hoy en día se están utilizando en las redes sociales. Utilizar combinaciones de esto, por ejemplo, con este de acá, por ejemplo. Cambiar la posición, el tamaño. Tenemos aquí todas las posibilidades de editar los textos, lo que queramos escribir, el tamaño de los textos, las fuentes, los colores, la posición de los textos adicional a la posición que podemos hacer desde la pestaña de transformación. O sea, aquí el límite en realidad en esto es la creatividad que uno tenga y la capacidad de imaginarse todo lo que podemos hacer con estos elementos. Entonces, como les decía al principio, pues
Cuando uno logre combinar todas las posibilidades que hay, tenemos más de 2250 elementos y tenemos muchos meses de motion graphics para muchos productos, para muchos clientes. Ellos ni siquiera se van a dar cuenta que es el mismo producto, simplemente utilizado de otras formas. Y bueno, la verdad, debo decir que es un pack que me parece que está muy bien realizado. Tiene muy buen detalle de todos los elementos, de los colores, de las animaciones, de los textos. La adaptabilidad me parece que es fenomenal porque pues se funciona perfectamente en los proyectos que tenemos. Así que no, pues creo yo que hasta ahora no le he encontrado ninguna contra a este paquete de Motion Graphics. Así que no, pues la verdad, muy recomendado. Esto es lo más sincero que puedo decir. Y bueno, pues ahí les dejo el link para que puedan adquirirlo y se puedan deleitar como lo hice yo en estas 3 semanas que lo estuve probando. Bueno, no sé qué más les puedo decir acerca de este increíble pack. Creo que les he hecho lo más importante, lo más valioso, lo más rescatable. Y son ese tipo de cosas que uno busca en estos paquetes o en estos plugins. Cosas que le ayuden a uno a agilizar el flujo de trabajo, que le ayuden a uno a ahorrar dinero, que le ayuden a uno a ganar dinero, porque indirectamente esto te hace ganar dinero. Al hacer los trabajos más rápidos tienes más tiempo para hacer otros adicionales y ganas más dinero. Así que creo que por $69 es una inversión que justifica muchísimo la calidad y el tiempo que se invierte en ellos. Porque si te pones a pensar, aquí tenemos tranquilamente, por la cantidad de elementos que posee, tenemos muchos años de motion graphics. Entonces bueno, es algo que tienes que evaluar porque pues la verdad me parece, para mí lo justifica totalmente. Así que bueno, y $69 creo que dependiendo de la cantidad de trabajo que hagas, los puedes librar bastante rápido. Así que bueno, espero que lo hayas disfrutado, anímate a comprarlo. Si eres de los que crea contenido constantemente y siempre utilizas este tipo de elementos, este pack es para ti. Así que bueno, ahí te dejo los links para que lo puedas adquirir. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.